Mística Ciudad de Dios. Comenzamos el último libro, que es el libro 8, que contiene la jornada de María Santísima con San Juan a Éfeso, el glorioso martirio de Santiago, la muerte y castigo de Herodes, la destrucción del templo de Diana, la vuelta de María Santísima de Éfeso a Jerusalén, la instrucción que dio a los evangelistas, el altísimo estado que tuvo su alma purísima antes de morir, su felicísimo tránsito, subida a los cielos y coronación. Libro 8. Tercera parte, capítulo 1. Parte de Jerusalén María Santísima con San Juan para Éfeso. Viene San Pablo de Damasco a Jerusalén. Vuelve a ella. Santiago visita en Éfeso a la gran reina. Decláranse los secretos que en estos viajes sucedieron a todos. Punto 365. Volvió María Santísima a Jerusalén en manos de serafines desde Zaragoza, dejando mejorada y enriquecida a aquella ciudad y reino de España, con su presencia, con su protección y promesas, y con el templo que para título y monumento de su sagrado nombre le dejaba edificando a Santiago, con asistencia y favor de los santos, ángeles, al punto que la gran Señora del cielo y Reina de los ángeles descendió de la nube o trono en que la traían y pisó el suelo del cenáculo, se postró en él, pegándose con el polvo para alabar al muy alto por los favores y beneficios que con ella, con Santiago y aquellos reinos había obrado su poderosa diestra en aquella milagrosa jornada. Y considerando con su inefable humildad que en carne mortal se le edificaba templo a su nombre e invocación, de tal manera se aniquiló y deshizo en su estimación en la divina presencia, como si totalmente se le olvidara que era Madre de Dios verdadera, criatura impecable y superior en santidad sobre todos los supremos serafines, excediéndole sin medida. Tanto se humilló y agradeció estos beneficios como si fuera un gusanillo y la menor y más pecadora de las criaturas, e hizo juicio que debía levantarse sobre sí misma, con esta deuda a nuevos grados de santidad más alta y remontada. Así lo propuso y cumplió, llegando su sabiduría y humildad hasta donde no alcanza nuestra capacidad. Punto 366. En estos ejercicios gastó lo más de los 4 días después que volvió a Jerusalén, y también en pedir con gran fervor por la defensa y aumento de la Santa Iglesia. En el ínterin, el evangelista San Juan prevenía la jornada y la embarcación para Éfeso. Y al 4.º día, que era el 5 de enero del año de 40, la dio aviso San Juan cómo era tiempo de partir, porque había embarcación y estaba todo dispuesto para caminar. La gran maestra de la obediencia, sin réplica ni dilación, se puso de rodillas y pidió licencia al Señor para salir del cenáculo y de Jerusalén, y luego se fue a despedirse del dueño de la casa y de sus moradores. Bien se deja entender el dolor que a todos tocaría de esta despedida, porque de la conversación dulcísima de la Madre de la Gracia y de los favores y bienes que recibían de su liberal mano estaban todos cautivos, presos y rendidos a su amor y veneración, y en un punto quedaban sin consuelo y sin el tesoro riquísimo del cielo donde hallaban tantos bienes. Ofreciéronse
todos a seguirla y acompañarla, pero como esto no era conveniente, la pidieron con muchas lágrimas acelerase la vuelta y no desamparase del todo aquella casa, de que tenía larga posesión. Agradeció la Divina Madre estos ofrecimientos piadosos y caritativos con agradables y humildes demostraciones, y con la esperanza de su vuelta les templó algo su dolor. Punto 367. Pidió luego licencia a San Juan para visitar los lugares santos de nuestra redención y venerar en ellos con culto y adoración al Señor que los consagró con su presencia y preciosa sangre, y en compañía del mismo apóstol hizo estas sagradas estaciones con increíble devoción, lágrimas y reverencia. Y San Juan, con suma consolación que recibió de acompañarla, ejercitó actos heroicos de las virtudes. Vio en los lugares santos la Beatísima Madre a los santos ángeles que en cada uno estaban para su guarda y defensa, y de nuevo les encargó que resistiesen a Lucifer y a sus demonios para que no destruyesen ni profanasen con irreverencia aquellos lugares sagrados, como lo deseaban y lo intentarían por mano de los judíos incrédulos. Y para esta defensa advirtió a los santos espíritus que desvaneciesen con santas inspiraciones los malos pensamientos y sugestiones diabólicas con que el dragón infernal procuraba inducir a los judíos y demás mortales para borrar la memoria de Cristo nuestro Señor en aquellos santos lugares. Y para todos los siglos futuros les encargó este cuidado, porque la ira de los malignos espíritus duraría para siempre contra los lugares y obras de la redención. Obedecieron los santos ángeles a su Reina y Señora en todo lo que les ordenó. Punto 368. Hecha esta diligencia, pidió la bendición a San Juan, puesta de rodillas, para caminar, como lo hacía con su Hijo Santísimo, porque siempre ejercitó con el amado discípulo que le dejó en su lugar las dos virtudes grandiosas de obediencia y humildad. Muchos fieles de los que había en Jerusalén la ofrecieron dinero, joyas y carrozas para el camino hasta el mar y para todo el viaje lo necesario. Pero la prudentísima señora, con humildad y estimación, satisfizo a todos sin admitir cosa alguna, y para las jornadas hasta el mar le sirvió un humilde jumentillo en que hizo el camino como reina de las virtudes y de los pobres. Acordábase de las jornadas y peregrinaciones que antes había hecho con su Hijo Santísimo y con su esposo José, y esta memoria y el amor divino que la obligaba de nuevo a peregrinar despertaban en su columbino corazón tiernos y devotos afectos, y para ser en todo perfectísima, hizo nuevos afectos de resignación en la voluntad divina, de carecer, por su gloria y exaltación de su nombre, de la compañía del Hijo y Esposo en aquella jornada, que en otras había tenido y gozado de tan gran consuelo, y de dejar la quietud del cenáculo, los lugares santos y la compañía de muchos y fieles devotos. Y alabó al Altísimo porque le daba al discípulo amado para que la acompañase en estas ausencias. Punto 369. Y para mayor alivio y consuelo en la jornada de la gran reina, se le manifestaron al salir del cenáculo todos sus ángeles en forma corpórea y visible, que la rodearon y cogieron en medio, y con la escolta de este celestial escuadrón y la compañía humana de solo San Juan, caminó hasta el puerto donde estaba el navío que navegaba a Éfeso.
y gastó todo este camino en repetidos y dulces coloquios y cánticos con los espíritus soberanos en alabanza del Altísimo, y alguna vez con San Juan, que cuidadoso y oficioso la servía con admirable reverencia en todo lo que se ofrecía, y el dichosísimo apóstol conocía que era menester. Esta solicitud de San Juan agradecía María Santísima con increíble humildad, porque las dos virtudes de gratitud y humildad hacían en la reina muy grandes los beneficios que recibía y, aunque se le debían por tantos títulos de obligación y justicia, los reconocía como si fueran favores y muy de gracia. Punto 370. Llegaron al puerto y luego se embarcaron en una nave como otros pasajeros. Entró la gran reina del mundo en el mar, la primera vez que había llegado a él, por este modo. Penetró y vio con suma claridad y comprensión todo aquel vastísimo piélago del mar Mediterráneo y la comunicación que tiene con el océano. Vio su profundidad y altura, su longitud y latitud, las cavernas que tiene y oculta disposición, sus arenas y mineros, flujos y reflujos, sus animales, ballenas, variedad de peces grandes y pequeños, y cuanto en aquella portentosa criatura estaba encerrado. Conoció también cuántas personas en ella se habían anegado y perecido navegando, y se acordó de la verdad que dijo el eclesiástico, de que cuentan los peligros del mar aquellos que le navegan, y lo de David, que son admirables las elaciones y soberbia de sus hinchadas olas. Y pudo conocer la Divina Madre todo esto, así por especial dispensación de su Hijo Santísimo, como también porque gozaba en grado muy supremo de los privilegios y gracias de la naturaleza angélica y de otra singular participación de los divinos atributos, a imitación y similitud y semejanza de la humanidad santísima de Cristo nuestro Salvador. Y con estos dones y privilegios no sólo conocía todas las cosas como ellas son en sí mismas y sin engaño, pero la esfera de su conocimiento era mucho más dilatada para penetrar y comprender más que los ángeles. Punto 371. Y cuando a las potencias y sabiduría de la gran reina se le propuso aquel dilatado mapa en que reverberaban como en espejo clarísimo la grandeza y omnipotencia del Criador, levantó su espíritu con vuelo ardentísimo hasta llegar al ser de Dios, que tanto resplandece en sus admirables criaturas, y en todas y por todas le dio alabanza, gloria y magnificencia. Y compadeciéndose como piadosa madre de todos los que se entregan a la indómita fuerza del mar, para navegarle con tanto riesgo de sus vidas, hizo por ellos fervorísima oración y pidió al Todopoderoso defendiese en aquellos peligros a todos los que en ellos invocasen su intercesión y nombre, pidiendo devotamente su amparo. Concedió luego el Señor esta petición y la dio su palabra de favorecer en los peligros del mar a los que llevasen alguna imagen suya y con afecto llamasen en las tormentas a la estrella del mar, María Santísima. De esta promesa se entenderá que si los católicos y fieles tienen malos sucesos y perecen en las navegaciones, la causa es porque ignoran este favor de la Reina de los Ángeles, o porque merecen por sus pecados no acordarse de ella en las tormentas que allí padecen, y no la llaman y piden su favor con verdadera fe y devoción. Pues ni la palabra del Señor puede faltar, ni la Gran Madre se negaría a los necesitados y afligidos en el mar. Punto 372.
Sucedió también otra maravilla, y fue que, cuando María Santísima vio el mar y sus peces y los demás animales marítimos, les dio a todos su bendición y les mandó que en el modo que les pertenecía reconociesen y alabasen a su Criador. Fue cosa admirable que, obedeciendo todos los peces del mar a esta palabra de su Señora y Reina, acudieron con increíble velocidad a ponerse delante del navío, sin faltar de ningún género de estos animales de quien no fuese innumerable multitud. Y rodeando todos la nave, descubrían las cabezas fuera del agua y con movimientos y meneos extraordinarios y agradables estuvieron un gran rato como reconociendo a la Reina y Señora de las criaturas, dándole la obediencia y festejándola, y como agradeciéndole que se dignase de haber entrado en el elemento y morada en que ellos vivían. Esta nueva maravilla extrañaron todos los que iban en el navío, como nunca vista. Y porque aquella multitud de peces grandes y pequeños tan juntos y apiñados impedían algo a la nave para caminar, les motivó más a atender y discurrir, pero no conocieron la causa de la novedad. Solo San Juan la entendió, y en mucho rato no pudo contener las lágrimas de alegría devota. Y pasando algún espacio pidió a la Divina Madre que diese su bendición y licencia a los peces para que se fuesen, pues tan prontamente la habían obedecido cuando los convidó a alabar al Altísimo. Hízolo así la Dulcísima Madre, y luego se desapareció aquel ejército de peces y el mar quedó en leche y muy tranquilo, sereno y lindo, con que prosiguieron el viaje y en pocos días llegaron a desembarcar en Éfeso. Punto 373. Salieron a tierra, y en ella y en el mar hizo grandes maravillas la gran Reina, curando enfermos y endemoniados, que llegando a su presencia quedaban libres sin dilación. Y no me detengo a escribir todos estos milagros, porque sería menester muchos libros y más tiempo si hubiera de referir todos los que María Santísima iba obrando y los favores del cielo que derramaba en todas partes como instrumento y dispensera de la omnipotencia del Altísimo. Solo escribo los que son necesarios para la historia y los que bastan para manifestar algo de lo que no se sabía de las obras y maravillas de nuestra Reina y Señora. En Éfeso vivían algunos fieles que desde Jerusalén y Palestina habían venido. Eran pocos, pero en sabiendo la llegada de la Madre de Cristo nuestro Salvador, fueron a visitarla y a ofrecerla sus posadas y haciendas para su servicio. Pero la gran Reina de las Virtudes, que ni buscaba ostentación ni comodidades temporales, eligió para su morada la casa de unas mujeres recogidas, retiradas y no ricas, que vivían solas sin compañía de varones. Ellas se la ofrecieron por disposición del Señor con caridad y benevolencia, y reconociendo su habitación, interviniendo en todos los ángeles, señalaron un aposento muy retirado para la Reina y otro para San Juan, y en esta posada vivieron mientras estuvieron en aquella ciudad de Éfeso. Punto 374. Agradeció María Santísima este beneficio a las vecinas y dueñas de la casa, y luego se retiró sola a su aposento y postrada en tierra como acostumbraba para hacer oración, adoró al Ser inmutable del Altísimo, y ofreciéndose en sacrificio para servirle en aquella ciudad, dijo estas palabras: Señor y Dios omnipotente, con la inmensidad de vuestra divinidad y grandeza llenáis todos los cielos y la tierra. Yo, vuestra humilde sierva, deseo hacer en todo vuestra voluntad perfectamente en toda ocasión,
lugar y tiempo en que vuestra providencia divina me pusiere, porque vos sois todo mi bien, mi ser y vida. A vos solo se encaminan mis deseos y los afectos de mi voluntad. Gobernad, Altísimo Señor, todos mis pensamientos, palabras y obras, para que todas sean de vuestro agrado y beneplácito. Conoció la prudentísima Madre que aceptó el Señor esta petición y ofrenda y que respondía a sus deseos con virtud divina que la asistiría y gobernaría siempre. Punto 375. Continuó la oración pidiendo por la Iglesia Santa y disponiendo lo que deseaba hacer y ayudar desde allí a los fieles. Llamó a los santos ángeles y despachó a algunos para que socorriese a los apóstoles y discípulos, que conoció estaban más afligidos con las persecuciones que por medio de los infieles movía contra ellos el demonio. En aquellos días San Pablo salió huyendo de Damasco por la persecución que allí le hacían los judíos, como él lo refiere en la segunda a los Corintios, cuando le descolgaron por el muro de la ciudad. Y para que defendiesen al apóstol de estos peligros y de los que prevenía Lucifer contra él en la jornada que hacía a Jerusalén, envió la gran reina ángeles que le asistieran y guardaron, porque la indignación del infierno estaba contra San Pablo más irritada y furiosa que contra los otros apóstoles. Esta jornada es la que el mismo apóstol refiere en la epístola a Gálatas, que hizo después de 3 años, subiendo a Jerusalén para visitar a San Pedro. Y estos 3 años dichos no se han de contar después de la conversión de San Pablo, sino después que volvió de Arabia a Damasco. Y aunque esto se colige del texto de San Pablo, porque en acabando de decir que volvió de Arabia a Damasco, añade luego que después de 3 años subió a Jerusalén. Y si estos 3 años se contasen de antes que fuera a Arabia, quedaba el texto muy confuso. Punto 376. Pero con mayor claridad se prueba esto, del cómputo que arriba se ha hecho desde la muerte de San Esteban y de esta jornada de María Santísima a Éfeso, porque San Esteban murió cumpliendo el año de 34 de Cristo, como dije en su lugar, contando los años desde el mismo día del nacimiento, y contándolos del día de la circuncisión como ahora los computa la Santa Iglesia. Murió San Esteban los 7 días antes de cumplirse el año de 34, que restaban hasta 1 de enero. La conversión de San Pablo fue el año de 36 a los 25 de enero. Y, si 3 años después viniera a Jerusalén, hallara allí a María Santísima y a San Juan, y él mismo dice que no vio en Jerusalén a ninguno de los apóstoles más que a San Pedro y Santiago el menor, que se llamaba Alfeo. Y si estuvieran en Jerusalén la reina y San Juan, no dejara San Pablo de verlos, y también nombraba a San Juan a lo menos, pero asegura que no le vio. Y la causa fue que San Pablo vino a Jerusalén el año de 40, cumplidos 4 de su conversión, y poco más de un mes después que María Santísima partió a Éfeso, entrando ya el 5º año de la conversión del apóstol, cuando los otros apóstoles, fuera de los 2 que vio, estaban ya fuera de Jerusalén, cada uno en su provincia, predicando el Evangelio de Jesucristo. Punto 377. Y conforme a esta cuenta, San Pablo gastó el primer año de su conversión, o la mayor parte de él,
en la jornada y predicación de la Arabia, y los 3 siguientes en Damasco. Y por esto el evangelista San Lucas en el capítulo 9 de los Hechos Apostólicos, aunque no cuenta la jornada de San Pablo a Arabia, pero dice que después de muchos días de su conversión, trataron los judíos de Damasco cómo le quitarían la vida, entendiendo por estos muchos días, los 4 años que habían pasado. Y luego añade que, conocidas las asechanzas de los judíos, le descolgaron los discípulos una noche por el muro de la ciudad y vino a Jerusalén. Y aunque los 2 apóstoles que allí estaban y otros nuevos discípulos sabían ya su milagrosa conversión, con todo eso les duraba siempre el temor y recelo de su perseverancia, por haber sido tan declarado enemigo de Cristo nuestro Salvador, y con este recelo se recataban de San Pablo al principio, hasta que San Bernabé le habló y le llevó a la presencia de San Pedro y Santiago y otros discípulos. Allí se postró Pablo a los pies del vicario de Cristo nuestro Salvador, y se los besó, pidiéndole con copiosas lágrimas le perdonase como a quien estaba reconocido de sus errores y pecados, que le admitiese en el número de sus súbditos y seguidores de su Maestro, cuyo santo nombre y fe deseaba predicar hasta derramar sangre. Punto 378. De este miedo y recelo que tuvieron San Pedro y Santiago Alfeo de la perseverancia de San Pablo, se colige también que cuando vino a Jerusalén no estaba en ella María Santísima ni San Juan, porque si se hallaran en la ciudad, primero se presentara a ella que a otro alguno, con que les quitara el temor. Y también ellos se informaran de la Divina Madre más inmediatamente para saber si podían fiarse de San Pablo, y todo lo previniera la prudentísima Señora, pues era tan oficiosa y atenta al consuelo y acierto de los apóstoles y más de San Pedro. Pero como la Gran Señora estaba ya en Éfeso, no tuvieron quien los asegurase de la constancia y gracia de San Pablo, hasta que San Pedro la experimentó viéndole rendido a sus pies, y entonces le admitió con gran júbilo de su alma y de todos los demás discípulos. Dieron todos humildes y fervientes gracias al Señor y ordenaron que San Pablo saliese a predicar en Jerusalén, como de hecho lo hizo con admiración de los judíos que le conocían. Y porque sus palabras eran flechas encendidas que penetraban los corazones de todos cuantos le oían, quedaron asombrados, y en 2 días se conmovió toda Jerusalén con la voz que corrió de la venida y novedad de San Pablo, que ya iban conociendo por experiencia. Punto 379. No dormía Lucifer ni sus demonios en esta ocasión, en que para su mayor tormento los despertó más el azote del Todopoderoso, porque al entrar San Pablo en Jerusalén sintieron estos dragones infernales que los atormentaba, oprimía y arruinaba la virtud divina que estaba en el apóstol. Pero como aquella soberbia y malicia nunca se extinguirá mientras eternamente duraren estos enemigos, luego que sintieron contra sí tan violenta fuerza, se irritaron más contra San Pablo, en quien la reconocían. Y Lucifer, con increíble saña, convocó a muchas legiones de sus demonios y les exhortó de nuevo que todos se animasen y estrenasen la fuerza de su malicia en aquella demanda para destruir de todo punto a San Pablo, sin dejar piedra que para este fin no moviesen en Jerusalén y en todo el mundo. Y sin dilación ejecutaron los demonios este acuerdo,
irritando a Herodes y a los judíos contra el apóstol y tomando ocasión para esto del increíble y ardiente celo con que comenzó a predicar en Jerusalén. Punto 380. Tuvo noticia de todo esto la gran Señora del cielo que estaba en Éfeso, porque a más de su admirable ciencia trajeron aviso de todo lo que pasaba con San Pablo los mismos ángeles que envió a su defensa. Y como la Beatísima Madre tenía prevenida la turbación de Jerusalén por la malicia de Herodes y de los judíos, y por otra parte la importancia de conservar la vida de San Pablo para la exaltación del nombre del Altísimo y dilatación del Evangelio, y conocía el peligro en que estaba en Jerusalén, todo esto dio nuevo cuidado a la Divina Señora y crecía más por hallarse ausente de Palestina, donde pudiera asistir a los apóstoles más de cerca, pero hízolo desde Éfeso, con la eficacia de sus continuas oraciones y peticiones, multiplicándolas sin cesar con lágrimas y gemidos, y con otras diligencias por ministerio de los santos ángeles. Y para aliviarla en estos cuidados, el Señor la respondió un día en la oración que se haría lo que pedía por Pablo y que le guardaría su majestad la vida y la defendería de aquel peligro y asechanzas del demonio. Y sucedió así, porque estando San Pablo un día orando en el templo, tuvo un éxtasis admirable y de altísimas iluminaciones e inteligencias, con gran júbilo de su espíritu, y en él le mandó el Señor saliese luego de Jerusalén, porque convenía para salvar su vida del odio de los judíos que no admitirían su doctrina y predicación. Punto 381. Por esta razón no se detuvo San Pablo en Jerusalén más de 15 días en esta jornada, como él mismo lo dice en el capítulo 1 az Gálatas. Y después de algunos años que volvió de Mileto y Éfeso a Jerusalén, donde le prendieron, refiere este suceso del éxtasis que tuvo en el templo y del mandato del Señor para que saliese luego de Jerusalén, como se contiene en el capítulo 22 de los Hechos Apostólicos. De esta visión y orden del Señor dio cuenta San Pablo a San Pedro como cabeza del apostolado y, conferido el peligro en que estaba la vida de San Pablo, le despacharon ocultamente a Cesarea y Tarso, para que predicase a los gentiles sin diferencia, como lo hizo. Pero de todas estas maravillas y favores era María Santísima el instrumento y medianera, por cuya intercesión la sobraba su Hijo Santísimo, y de todo tenía luego noticia y daba las gracias en su nombre y de toda la Iglesia. Punto 382. Asegurada ya entonces la vida de San Pablo, tenía la piadosa madre esperanza de que la divina providencia favoreciera a Jacobo su sobrino, de quien tenía singular cuidado, que siempre estaba en Zaragoza asistido de los 100 ángeles que le dio en Granada para su compañía y defensa, como dejo dicho. Estos divinos espíritus iban y venían muchas veces a la presencia de María Santísima con las peticiones de nuestro apóstol y con otros avisos de nuestra gran reina, y por este medio tuvo Santiago noticia de la venida de la Gran Señora a Éfeso. Y cuando tuvo la capilla y pequeño templo del Pilar de Zaragoza en la disposición que convenía, la dejó encomendada al obispo y discípulos que dejaba en aquella ciudad como en otras de España. Hecho esto, después de algunos meses del aparecimiento de la gran reina,
partió Santiago de Zaragoza, continuando por diversos lugares su predicación, y llegando a la costa de Cataluña, se embarcó para Italia, donde sin detenerse mucho prosiguió el viaje predicando siempre, hasta que se embarcó otra vez para Asia, con ardientes deseos de ver en ella a María Santísima, su Señora y Amparo. Punto 383. Consiguiólo felicísimamente Santiago, y llegando a Éfeso se postró a los pies de la madre de su Criador, derramando copiosas lágrimas de júbilo y veneración. Y con estos vivos afectos la dio humildes gracias por los incomparables favores que por su medio había recibido de la divina diestra en la peregrinación y predicación de España, y por haberlo visitado en ella con su real presencia y por todos los beneficios que en estas visitas le había hecho. La Divina Madre, como maestra de la humildad, levantó luego del suelo al santo apóstol y le dijo: «Señor mío, advertid que sois ungido del Señor, su Cristo y su ministro, y yo un humilde gusanillo». Y con estas palabras se arrodilló la Gran Señora y le pidió la bendición a Santiago como a sacerdote del Altísimo. Estuvo algunos días en Éfeso en compañía de María Santísima y de su hermano San Juan, a quien dio cuenta de todo lo que en España le había sucedido, y con la prudentísima madre tuvo aquellos días altísimos coloquios y conferencias, de los cuales basta referir solos los siguientes. Punto 384. Para despedir a Jacobo le habló María Santísima un día y le dijo: «Jacobo, hijo mío, estos serán los últimos y pocos días de vuestra vida, y ya sabéis cuán de corazón os amo en el Señor, deseando llevaros a lo íntimo de su caridad y amistad eterna, para la cual os crió, redimió y llamó. En lo que os restare de vida, deseo manifestaros este amor y os ofrezco todo lo que con la divina gracia pudiere hacer por vos como verdadera madre». A este favor tan inefable respondió Jacobo con increíble veneración y dijo: «Señora mía y madre de mi Dios y Redentor, de lo íntimo de mi alma os doy gracias por este nuevo beneficio, digno de sola vuestra caridad sin medida. Pido, señora mía, que me deis vuestra bendición para ir a padecer martirio por vuestro Hijo y mi verdadero Dios y Señor. Y si fuere voluntad suya y de su gloria, desea mi alma suplicaros que no me desamparéis en el sacrificio de mi vida, sino que os vean mis ojos en aquel tránsito, para que me ofrezcáis por agradable hostia en su divina presencia». Punto 385. A esta petición de Santiago respondió María Santísima que la presentaría al Señor y se la cumpliría si la divina voluntad y dignación lo disponía para su gloria. Y con esta esperanza y otras razones de vida eterna, confortó al apóstol y le animó para el martirio que le esperaba, y entre otras palabras le dijo las siguientes: «Hijo mío Jacobo, ¿qué tormentos y qué penas parecieron graves para entrar en el eterno gozo del Señor? Todo lo violento es suave y lo más terrible amable y deseable, a quien ha conocido al infinito y sumo bien, que ha de poseer por un momentáneo dolor. Yo os doy, Señor mío, la norabuena de vuestra felicísima suerte y que estéis tan cerca de salir de estas prisiones de la carne mortal para gozar del bien infinito como comprehensor y ver la alegría de su divino rostro.
En esta dicha me lleváis el corazón, porque tan en breve habéis de conseguir lo que desea mi alma y daréis la vida temporal por la posesión indefectible del eterno descanso. Yo os doy la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que todas tres personas en unidad, en una esencia, os asistan en la tribulación y os encaminen en vuestros deseos, y el mío os acompañará en vuestro glorioso martirio. Punto 386. Sobre estas razones añadió la gran reina otras de admirable sabiduría y de suma consolación para despedir a Santiago, y le ordenó que cuando llegase a la vista beatífica alabase a la Beatísima Trinidad en nombre de la misma Señora y todas las criaturas, y que rogase por la Santa Iglesia. Ofrecióla Santiago hacer todo lo que le ordenaba, y de nuevo la pidió su favor y protección en la hora de su martirio, y la Divina Madre se lo prometió otra vez. En las últimas razones de la despedida dijo Santiago: Señora mía y bendita entre las mujeres, vuestra vida y vuestra intercesión es el apoyo en que la Santa Iglesia ahora y en todos los siglos ha de permanecer segura entre las persecuciones y tentaciones de los enemigos del Señor, y vuestra caridad será el instrumento de vuestro legítimo martirio. Acordaos siempre, como dulcísima Madre, del Reino de España, donde se ha plantado la Santa Iglesia y fe de vuestro Hijo Santísimo y mi Redentor. Recibidle debajo de vuestro especial amparo y conservad en él vuestro sagrado templo y la fe que yo, indigno, he predicado, y dadme vuestra santa bendición. Ofrecióle María Santísima que cumpliría su petición y deseos, y dándole la bendición, le despidió. Punto 387. Despidióse también Santiago de su hermano San Juan con grandes lágrimas de entrambos, no de tristeza tanto como de júbilo por la dicha del mayor hermano, que había de ser el primero en la felicidad eterna y palma del martirio. Y luego caminó Santiago sin detenerse a Jerusalén, donde predicó algunos días antes que muriese, como diré en el capítulo siguiente. Quedó en Éfeso la gran señora del mundo, atenta a todo lo que sucedía a Santiago y a todos los demás apóstoles, sin perderlos de su vista interior y sin intermitir las peticiones y oraciones por ellos y por todos los fieles de la Iglesia. Y con la ocasión del martirio que Santiago iba a padecer por el nombre de Cristo, se despertaron en el inflamado corazón de la Purísima Madre tantos incendios de amor y deseos de dar su vida por el mismo Señor, que mereció muchas más coronas que el apóstol y más que todos juntos, porque cada uno padeció muchos martirios de amor, más sensibles para su vastísimo y ardentísimo corazón que los tormentos de navajas y fuego para los cuerpos de los mártires. Doctrina que me dio la Reina del Cielo, María Santísima. Punto 388. Hija mía, en las advertencias de este capítulo tienes muchas reglas de perfección y de bien obrar. Advierte, pues, que así como Dios es principio y origen de todo el ser y potencias de las criaturas, así también, conforme al orden de la razón, ha de ser el fin de todas ellas, porque si todo lo reciben sin merecerlo, todo lo deben a quien se lo dio de gracia, y si se lo dieron para obrar, todas las obras deben a su Criador
y no a sí misma ni a otro alguno. Esta verdad que yo entendía sin engaño y la confería en mi corazón, me obligaba al ejercicio que tantas veces con admiración has escrito y entendido de postrarme en tierra, pegarme con ella y adorar al ser de Dios inmutable con profunda reverencia, veneración y culto. Consideraba cómo había sido criada de la nada y formada de tierra y en presencia del ser de Dios, me aniquilaba reconociéndole por autor que me daba vida, ser y movimiento, y que sin él fuera nada, y todo se lo debía como a único principio y fin de todo lo criado. Con la ponderación de esta verdad me parecía poco todo cuanto hacía y padecía, y, aunque no cesaba en obrar bien, siempre anhelaba y suspiraba por hacer y padecer, mas nunca se saciaba mi corazón, porque siempre me hallaba deudora y me consideraba pobre y más obligada. Muy cerca de la razón natural está esta ciencia, y más de la luz de la fe si los hombres atendieran a ella, pues la deuda es común y manifiesta. Pero entre este general olvido quiero, hija mía, que estés advertida para imitarme en estas obras y ejercicios que te he manifestado, y en especial te advierto que te pegues al polvo y te deshagas más cuando el Altísimo te levantare a los favores y regalos de sus abrazos más estrechos. Este ejemplo tienes patente en mi humildad cuando recibía algún beneficio singular, como fue mandar el Señor que en la vida mortal se me dedicase templo donde fuese invocada y honrada con veneración y culto. Y este favor y otros me humillaron sobre toda ponderación humana. Y si yo hacía esto sobre tantas obras, pondera tú lo que debes hacer cuando contigo es tan liberal el Señor y tu retribución ha sido tan corta. Punto 389. Quiero también, hija mía, que me imites en ser muy circunspecta y de espíritu pobre en satisfacer a tus necesidades sin muchas comodidades, aunque te las ofrezcan tus monjas o los que te quieren bien. Elige siempre en esto o admite lo más pobre, moderado, desechado y humilde, pues de otra manera no puedes imitarme ni seguir mi espíritu, con que despedí sin hacer extremos todas las comodidades, ostentación y abundancia que los fieles me ofrecieron en Jerusalén y en Éfeso, para mi jornada y habitación. Yo admití lo menos que me bastaba, y en esta virtud están encerradas muchas que hacen muy dichosa a la criatura, y el mundo engañado y ciego se paga y se arroja a todo lo contrario de esta virtud y verdad. Punto 390. De otro común engaño procura también guardarte con todo cuidado. Esto es, que los hombres, aunque deben conocer que todos los bienes del cuerpo y del alma son propios del Señor, con todo eso, de ordinario, se los apropian a sí mismos y los tienen tan asidos que no sólo no los ofrecen de voluntad a su Criador y Señor, pero si alguna vez se los quita, lo sienten y lamentan como si fueran injuriados y como si Dios les hiciera algún agravio. Tan desordenadamente suelen amar los padres a los hijos y los hijos a los padres, los maridos a las mujeres y ellas a ellos, y todos a la hacienda, a la honra y la salud y otros bienes temporales, y muchas almas los espirituales, que si éstos les falta no tienen modo en el dolor y sentimiento y,
aunque sea imposible recuperar lo que desean, viven inquietos y sin consuelo, pasando del sentimiento sensible al desorden de la razón e injusticia. Con este vicio no sólo condenan las obras de la divina providencia y pierden el gran mérito que alcanzaran ofreciéndolo al Señor y sacrificándole lo que es propio suyo, sino que dan a entender que tendrían por última felicidad poseer y gozar aquellos bienes transitorios que han perdido y que volverían contentos muchos siglos con sólo aquel bien aparente, caduco y perecedero. Punto 391. Ninguno de los hijos de Adán pudo amar más ni tanta otra cosa visible como yo a mi Hijo Santísimo y a mi esposo José, y con ser este amor tan bien ordenado cuando vivía en su compañía, ofrecí al Señor de todo corazón el carecer de su trato y conversación todo el tiempo que sin ella viví en el mundo. Esta conformidad y resignación quiero que imites cuando te faltare alguna cosa de las que en Dios debes amar, que fuera de su majestad para ningunas tienes licencia. Sólo han de ser en ti perpetuas las ansias y deseos de ver el sumo bien y de amarle eternamente y para siempre en la patria. Por esta felicidad debes anhelar con lágrimas y suspiros de lo íntimo de tu corazón. Por ella debes padecer con alegría todas las penalidades y aflicciones de la vida mortal. Y en estos afectos has de caminar de manera que desde hoy tengas vivos deseos de padecer todo cuanto oyeres y entendieres que han padecido los santos para hacerte digna de Dios. Pero advierte que estos deseos de padecer y las aspiraciones y conatos de ver a Dios han de ser de condición que son el afecto del padecer recompenses el dolor que no consigues y le tengas de que no mereces lo que tanto deseas. Y en los vuelos de anhelar a la visión beatífica no se ha de mezclar otro motivo de aliviarte con el gozo de su vista de las penalidades de la vida, porque desear la vista del sumo bien para carecer del trabajo no es amor de Dios, sino de sí mismo y de propia comodidad, que no merece premio en los ojos del Omnipotente, que todo lo penetran y pesan. Pero si tú obrares estas cosas sin engaño y con plenitud de perfección, como fiel sierva y esposa de mi Hijo, deseando verle para amarle y alabarle y para no ofenderle más eternamente, y codiciares todos los trabajos y tribulaciones para sólo este fin, cree y asegúrate que nos obligarás mucho y litigarás al estado de amor que siempre deseas, que para esto somos contigo tan liberales.